página 1 de 289. Sociedad sitiada, por Zygmunt Bauman, 2002. El Estado-nación y la sociedad actual sufren un doble acoso, el de la globalización y el de la biodiversidad. Ambas corroen las fronteras que la modernidad había considerado sólidas e infranqueables. Las instituciones políticas, confinadas territorialmente y ligadas al suelo, son incapaces de hacer frente a la extraterritorialidad y al libre flujo de las finanzas, el capital y el comercio. Frente a esto, la sociología debe desmontar los marcos conceptuales que dieron cuenta de la modernidad para poder diseñar los trazos de las nuevas experiencias humanas. Sobre ello tratan las reflexiones que Zygmunt Bauman hace en este libro. Introducción. La coerción del Estado. La sociología nació como un proyecto moderno, y como todo proyecto moderno, siguió desde el comienzo y a lo largo de toda, o al menos, de casi toda, su historia el triple objetivo postulado por Comte: savoir pour prévoir, prévoir pour pouvoir. Literalmente, saber para prever, prever para ejercer el poder. Esta célebre máxima suele también traducirse saber para prever, prever para proveer, para conservar hasta las últimas consecuencias el carácter aliterativo del retruécano. La sociología apuntaba a conocer su objeto a fin de prever inequívocamente en qué dirección tendería a moverse, de ese modo, podría determinar qué hacer si se deseaba impulsarlo en la dirección correcta. Y el objeto a conocer, a analizar y eventualmente a moldear era la realidad humana, esa condición en la que, para retomar la famosa expresión de Marx, los seres humanos tomaban sus decisiones biográficas históricas y de la que, sin embargo, la condición en sí misma está exenta, y por esa misma razón se la llama realidad. Precisamente, esa exención de todo poder de decisión fue el desafío planteado a la imaginación sociológica. Como la práctica moderna era un ejercicio de transgresión y trascendencia de los límites, todo lo que se resistiera al poder de decisión humano constituía una ofensa, un casus belli, y un llamado a las armas. El propio objeto debía conocerse porque conocerlo era equivalente a desactivarlo. Despojar al objeto de su misterio era como robarle el trueno a Júpiter. Una vez conocido, ya no opondría resistencia, o al menos uno podría prever esa resistencia, tomar las precauciones del caso, y adelantarse al golpe. Es por esto que las misiones de reconocimiento son la condición sine qua non para forzar al enemigo a rendirse. La información es la mejor de las armas, y cuanto más rigurosa y exhaustiva sea, más completa e irrevocablemente el enemigo, al hallarse despojado de sus secretos, perderá poder. Una vez conocidos, los que habían sido sus recursos se convertirán en una carga. La ciencia moderna se constituyó, en la práctica, como esa rama de la inteligencia para la cual la realidad existente, el segmento del escenario donde se desarrollaba la acción que aún permanecía impenetrablemente opaco, oculto tras las sombras, y por ende todavía libre de interferencia y control, era el enemigo. En el transcurso de los últimos 2 siglos, la sociología luchó para que se la reconociera como ciencia, asumiendo ese papel y demostrando que era perfectamente capaz de representarlo. Todo lo que hacen los agentes es lo que constituye la práctica, mientras que algún otro agente determinado a actuar encarna al adversario, y los objetivos que los agentes se fijan determinan el principio por el cual se reconoce o desestima la importancia de muchos de los atributos de ese adversario. Recolectar información no tendría sentido, de hecho, sería inconcebible si no hubiera un agente cuyo accionar respondiera a determinados propósitos, que se fijara ciertos objetivos y actuara en pos de ellos. En el caso particular de la sociología, ese otro agente era el Estado soberano, y la sociología se constituyó en la rama de la inteligencia que se ocupaba de sus prácticas. El espíritu moderno se definió a través de su determinación de desarmar la realidad para hacerla más blanda,
más maleable y receptiva al cambio, pero el derecho y la capacidad de hacerlo eran motivo de disputa entre las instituciones modernas. Era, asimismo, el objetivo más preciado de la moderna lucha por el poder. El Estado moderno había sido definido por Max Weber como la institución que se arrogaba el monopolio de la coerción lícita, legítima, no sujeta a apelación o compensación de ningún tipo, en otras palabras, como una institución que se presenta como la única agencia autorizada a desplegar un accionar coercitivo, a forzar que el estado de cosas existente sea diferente de lo que ha sido y seguiría siendo si se lo dejara librado a sí mismo. Una acción se considera coercitiva si al perseguir sus objetivos no tiene en cuenta las tendencias naturales del objeto. En el caso de un objeto sensual y agencial, una acción es coercitiva cuando las intenciones y preferencias del objeto se deslegitiman al clasificarlas como motivaciones fundadas en la ignorancia o la inclinación al delito. La legitimidad de la coerción implica que el agente que la ejerce le niega a su objeto el derecho a resistirse a esa coerción, a cuestionar sus motivos, a actuar en consecuencia o a exigir compensación. Esa legitimidad era en sí misma uno de los riesgos de la coerción. Por mucho que se ejerciera esa coerción, que se la legitimara y que se la monopolizara, siempre se suscitaban cuestionamientos, por lo que en general se la veía como un estadio ideal que aún no había sido alcanzado, como un proyecto inacabado, un grito de batalla que llamaba a la disputa por venir. Había una agencia, y había un objetivo, y se contaba con la determinación y los recursos necesarios, y con una esperanza razonable de alcanzar la meta. Se produjo, por lo tanto, una vacante para el puesto de unidad de inteligencia, y la sociología se presentó para cubrirla. Cualquiera fuera la forma que el Estado aspirante deseara esculpir sobre la realidad que había encontrado, el meta-objetivo, la condición de posibilidad de cualquier objetivo concebible, debía ser forzosamente cierta disposición, cierta maleabilidad de esa realidad a la que se pretendía dar una forma distinta. Como cualquier escultor sabe perfectamente, la maleabilidad no se define por la tendencia intrínseca del propio material, sino por la relación entre su dureza y el filo y la resistencia de la herramienta empleada para tallarlo. Un resultado exitoso de la tarea de esculpido depende tanto de la efectividad de las herramientas elegidas como de la predisposición del medio. De esa manera, se requiere de un conocimiento fiable de esa materia para la elección correcta de las herramientas de trabajo. Sin embargo, cuando se trata de esculpir la realidad social, la agencia escultora rara vez iguala la dedicación exclusiva y la completa autoridad sobre el procedimiento que puede observarse en el estudio de un escultor, y esto sería así incluso si la mayoría de los estados modernos se tomara las mismas libertades del escultor como patrón ideal a seguir. Se necesita un estado hábil y poderoso para proteger la autoridad unívoca del escultor en su estudio, pero el Estado no tenía a nadie más que a sí mismo para proteger su propia autoridad sobre una sociedad estructurada y tratada a la manera del estudio de un escultor. En esa tarea de protección, el Estado era simultáneamente juez y parte, y se encuentra casi siempre en la desdichada situación del barón de Munchausen, quien debió salir del pantano tirando de su propia trenza, y sin gozar de las libertades del escultor. La expresión en inglés, "to pull on self by one's own bootstraps", se utiliza para dar a entender que se salió por cuenta propia de un apuro, y significa literalmente salir, de algo, tirando de las propias botas, o más específicamente, de sus lengüetas, que es algo similar a lo que hizo el varón, tirar de su propia trenza, y no de sus botas, para salir de un pantano en el que había caído. Por lo general, solía haber otros escultores ansiosos por utilizar sus herramientas para grabar en el mismo material una imagen distinta, alegando a viva voz su derecho a hacerlo. En consecuencia, la preocupación principal del Estado debía ser retirar las herramientas de esculpir del mercado minorista y terminar con su industria artesanal. De allí que se arrogara el monopolio de los medios de coerción legítima,
un objetivo que se explicaba en tanto puesta en práctica del modelo de realidad que se prefería por sobre todos los otros, más racional, más humano, o supuestamente más seguro, y por cualquiera de estas razones o por todas ellas, superior a las alternativas en pugna o pasibles de pasar a integrar el debate. La puesta en práctica de la forma escogida en detrimento de la forma existente requiere inexorablemente de la coerción, de la disposición a ejercerla, y de la amenaza de que se acudirá a ella. Pero esas son también las características de toda violencia, y una vez que los actos son despojados de su envoltura conceptual, no queda nada que permita distinguir empíricamente el uno del otro. Cualquier límite que se trace para separarlos será forzosamente arbitrario. Del mismo modo, reclamar para sí el monopolio de los medios de coerción equivale, en último término, a arrogarse la indivisibilidad de la función arbitral. La coerción será legítima mientras el árbitro la apruebe, por medio del procedimiento de arbitraje que el árbitro haya aprobado. Todo otro acto coercitivo será considerado un acto de violencia, y la misión fundamental, así como la tarea más urgente de la coerción legítima, es precisamente extirpar toda posible violencia, prevenir que se produzca, y castigarla cuando ocurre. El derecho a trazar el límite entre la coerción legítima, admisible, y la ilegítima, inadmisible, es el primer objetivo de toda lucha por el poder. Sobre ese campo de batalla se enfrentan los modelos alternativos para la reforma de la realidad social. El proceso civilizador, por cuyo nombre la actividad del Estado gusta de ser conocida, consiste en hacer irrelevantes esos campos de batalla reduciendo al mínimo o eliminando por completo la posibilidad de disputar el límite entre la coerción legítima y la ilegítima fijado por el Estado. El tipo de violencia que en este proceso encuentra una oposición más enérgica es la metaviolencia, aquella que apunta a debilitar la legitimidad de la coerción aprobada por el Estado. Esta oposición no suele ser efectiva siquiera en un 1%, ya que la violencia, es decir, la coerción que desafía abiertamente la legitimidad existente, que exige legitimidad, o que cuenta con obtenerla, es el lápiz con el que permanentemente se traza y se vuelve a trazar la línea que separa lo legítimo de lo ilegítimo. A lo largo de casi toda su historia, que coincide aproximadamente con la del Estado moderno, la sociología ha examinado los modos y los medios por los que se alcanza resistencia o inmunidad a la metaviolencia que proviene de la coerción aprobada por el Estado, y cómo se arraiga la legitimidad de la coerción mediante la movilización de sentimientos que apuntan a la interiorización del orden que el Estado protege o a través de la disolución de la coerción en el tramado de la vida cotidiana. Resumiendo todo lo explorado por la sociología precedente, Talcott Parsons propuso que el drama representado a diario de la desactivación del efecto potencialmente disruptivo de la intencionalidad de los actores debía ser la preocupación central de la sociología, y el develamiento de esa incógnita, su metacognitiva principal. La historia de la sociología, en la interpretación de Parsons, consistía en un agregado de notas al pie cada vez más precisas y exhaustivas al problema hobbesiano, concretamente, la posibilidad de establecer patrones de conducta repetitivos, rutinarios y regulares, y por ende una cohabitación pacífica y armoniosa de los actores en su búsqueda de intereses ostensiblemente incompatibles. Las escuelas del pensamiento social, por demás divididas, acordaban casi unánimemente en asignar un lugar central a ese misterio en toda investigación de la sociedad. Norbert Elias, lejos de ser un entusiasta de la síntesis totalizadora de Parsons, vio en el hecho de que en el Estado se condensara una coerción previamente difusa y dispersa en la red que conforman las actividades de la sociedad un centro del proceso civilizador. El proceso de socialización, definido como el reforjado de la voluntad de la sociedad, más ampliamente conocida con el nombre de interés común, en las motivaciones de sus miembros, así como los recursos utilizados para impedir, neutralizar o suprimir la competencia en ese reforjado, se mantuvo por muchos años en el centro de la atención de los sociólogos, y constituyó,
en sus numerosas encarnaciones, el núcleo de las investigaciones sociológicas. Durante la fase sólida de la modernidad, el resultado final de la competencia por la legitimidad parecía ser previsible. No había más que un competidor con chances efectivas de obtener la victoria, la alianza de la joven nación con el incipiente Estado. A través de ella, la nación legitimaba las exigencias disciplinarias del Estado, y éste colaboraba secundando las ambiciones de integración, asimilación y represión que ella le planteaba. El mundo se dividía según el área de dominio de los Estados-nación, y aquellos territorios que se encontraban fuera de la jurisdicción de los poderes existentes eran tierra de nadie, que aún podía incorporarse y anexarse. A los fines prácticos, el poder soberano y el Estado-nación eran sinónimos. Giorgio Agamben, inspirado en la definición de soberanía de Otto Schmidt, soberano es quien decide sobre el estado de excepción, afirma que el verdadero rasgo que define a la soberanía no es tanto el derecho a determinar la ley como el derecho a eximir de la ley, es la capacidad de desnudar a sus sujetos de la capa a la vez represiva y protectora de la ley, lo que hace al poder verdadera y completamente soberano. La soberanía, podríamos decir, consiste en el derecho a pegar proclamas con la leyenda buscado, vivo o muerto, señalando a las presas fáciles de los cazadores de recompensas. El verdadero sujeto del Estado moderno, de cualquier Estado moderno, sin importar su régimen político, era la nuda vida, la vida perpetuamente ubicada sobre la delgada línea que separa la inclusión de la exclusión. En la política moderna, el ámbito de la nuda vida comienza gradualmente a coincidir con el ámbito político. Solo porque la política en nuestra era se ha transformado por completo en biopolítica, afirma Agamben, le fue posible a esta constituirse en una política totalitaria a un grado hasta el momento sin precedentes. La misma transformación explica la rapidez, de otro modo incomprensible, con la que fue posible que las democracias parlamentarias del siglo XX se convirtieran en estados totalitarios, y con la que los estados totalitarios de este siglo pudieron convertirse, casi ininterrumpidamente, en democracias parlamentarias. Como hace mucho tiempo anticipara Karl Marx desde el umbral de la era moderna, las ideas de los dominadores tienden a ser las ideas dominantes. Las ideas dominantes resultaron ser también las ideas dominantes de los sociólogos, o para ser más exactos, las que dominaban su pensamiento y su práctica. Esto no resulta extraño, dado que lo que a partir de Durkheim pasó por ser la realidad de los hechos sociales coercitivos era una realidad que, si no había sido ya conformada, existía al menos en potencia, instrumentada por las prácticas coercitivas de los gobernantes de los estados-nación soberanos. Empeñados en develar el misterio del efecto de la realidad social, los sociólogos no pudieron sino descubrir en el poder legítimo y soberano del Estado la condición necesaria y suficiente. La sensación de coerción era un efecto secundario de la ausencia de competidores que pudieran aproximarse, sin igualarlos, a los poderes supremos del paladín, cuyo deceso resultaba por esa misma razón absolutamente impensable. Las formas de gobierno podían ser objeto de disputa, pero no su soberanía ni su identificación con el Estado, donde tenían su origen y al cual regresaban la trama completa de la integración social y las trayectorias de reproducción social. Sin embargo, el punto es que, como Jean-Pierre Dacheux lo resumió acertadamente, todas esas cosas impensables que habían quedado sepultadas bajo los cimientos cuando se habían establecido las fronteras que se consideraban sólidas e infranqueables acabaron por ceder ante una doble presión, desde arriba, la globalización, y desde abajo, la biodiversidad que contra viento y marea mantenía a raya a todos los intentos que se hacían para disolverla y licuarla dentro del marco delimitado por el Estado-nación. Uno se pregunta hasta qué punto el feliz, y por mucho tiempo exitoso matrimonio entre la nación y el Estado se mantiene aún vigente. En el umbral de la época moderna, los descendientes republicanos de los imperios sacros que se encontraban en decadencia y descomposición abandonaron el principio de cuius regio,
eius religio, y eligieron divorciarse de sus respectivas iglesias, proclamando que la fe religiosa era un asunto privado que no concernía al soberano político solo para tomar poco después a la nación como compañera y esposa, y finalmente para proclamar que la función del Estado soberano y el deber cívico de sus sujetos debía ser la promoción del patriotismo. ¿Qué nueva era puede señalar la separación entre la nación y el Estado, si es que efectivamente está ocurriendo eso? Página 11 de 289.